esperar, empezamos la conferencia de prensa del míster. Empezamos, como siempre, le damos velocidad en lo posible. Cuando queráis, quedamos con el minuto, si os parece. Mister, buenos días. Hola, Dos cuestiones para empezar. La Liga pierde 30 jugadores por el virus FIFA, vosotros 2, Mallorca 3. Primero, si consideras que debe de parar el campeonato y si consideras también que los equipos que no tienen convocados internacionales parten con ventaja. Bueno, pero es que yo en decisiones de estas yo creo que hay organismos lo suficientemente competentes como para que decidan y para que nosotros estemos ahí metiéndonos o no. En cuanto a la pregunta de que si parten con ventaja los equipos que tienen menos internacionales o que no tienen, pues a priori cuando la liga empieza lo que te dice que cuando un equipo tiene muchos jugadores seleccionables es que son equipos que apuntan pues a otro tipo de objetivos, ¿no? Eso está claro, por lo tanto no creo eso. Los presupuestos de los clubes son los que son y en función de los presupuestos que tengan los objetivos varían, pero independientemente de que vayan jugadores con la selección o no. Y es más, me atrevería a decir que los equipos que nos enfrentamos o que se van a enfrentar contra equipos que en teoría tienen 2 o 3 bajas por temas de internacionalidades, nos equivocaríamos mucho pensando que por tener estas bajas vamos a tener más oportunidades de conseguir puntos, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Pero la cuestión planteada ayer por la Federación, a 2 días de que empiece la jornada, os cambian el horario, influye evidentemente en la planificación de entrenamientos que tenías prevista, puesto que os oprimen una jornada. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación atípica, ¿no? Porque toma la decisión, digamos, la Federación, que no es el organismo que organiza la competición. Yo creo que por el bien del fútbol español lo que debería de hacer tanto la Federación Española de Fútbol como la Liga es ponerse de acuerdo, o por lo menos en temas de estos, ¿no? Yo creo que estos temas, a pesar de que solamente sea un día y que pueda haber gente que diga, no, pero es que no le trastoca mucho porque es un día, no, sí que te trastoca todo, porque has trabajado una serie de cosas en las que tú confías que tienes un día más y lo dejas porque piensas que tienes mucho más tiempo. Y ayer sin consultar nada a los clubes y como siempre pasa, sin consultar a los entrenadores, sin consultar a los clubes, pues te mandan una orden diciendo que el partido que tienes el lunes lo tienes el domingo. Evidentemente pues acarrea unas consecuencias esto a nivel logístico, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, ya que no tienes enlace en esta semana, está con su selección, por los otros 2 recién llegados, por Ramos y por Venancio, ¿cómo los has visto? Si ya los ves listos para jugar. Sí, bueno, ellos están aptos ya, ¿no? Ya conocen a los compañeros, han entrenado con el equipo, Chris Ramos más, y nosotros contamos con ellos, ¿no? En principio van a entrar en la convocatoria. El del Mallorca, bueno, decíamos las bajas por compromisos internacionales, pero tiene muchos jugadores que el año pasado estaban en primera división, solo han encajado un gol, buenos resultados, equipo complicado. Sí, muy complicado, ¿no? Lleva 3 goles a favor, en contra 1, le ha sacado máxima efectividad a los goles que ha metido. Un equipo muy intenso desde el minuto 1, muy intenso, que no va a exigir estar al 100% a lo largo de los 96 minutos, un equipo que al mismo tiempo exige al otro equipo a estar individualmente y sobre todo colectivamente a un nivel muy alto en intensidad y de concentración, y que por algo es un equipo que está hecho y que está con todas las raíces para ascender a primera, ¿no? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, ya que estabas hablando antes de las bajas por compromisos internacionales, te quería preguntar por las lesiones. Pita y Iriome, por ejemplo, han tenido minutos estas últimas semanas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los ves? Pita quizás puede tener minutos esta semana ya. Iriome dijiste que iba a estar un par de semanitas más en el dique seco. Bueno, en principio Pita en la convocatoria creemos que va a estar, ¿sabes? Creemos que va a estar porque lleva ya unos días entrenando con el equipo con total normalidad. Y luego tanto Pedro como Iriome hoy han hecho la primera parte, la
activación, rondos y se han salido fuera. Por lo tanto, sí que siguen con las buenas sensaciones. Parece que la lesión va quedando un poquito atrás, pero evidentemente yo creo que como mínimo una semana sí que tienen aún tanto Pedro como Iriomen. También de otro de los temas de esta semana, que fue el cierre del mercado de fichajes. Finalmente no pudieron llegar todos los fichajes en los que había estado trabajando, que bueno, es una cosa normal en todos los clubes. Pero en una encuesta reciente por redes sociales se le preguntó a la afición del Lugo y le dieron un 7,5 de nota al mercado. Es una buena nota. ¿A ti qué te parece? A mí me parece bien. Sí que es verdad que siempre a última hora esperas algo, pero también tengo que recalcar y tengo que decir públicamente que la dirección deportiva ha trabajado muy bien y ha trabajado muy duro, ¿no? Y ahora, una vez ya cerrado el mercado ya, a vernos las caritas todos los días, a ver que somos tanto el cuerpo técnico como los jugadores que tenemos que sacar esto para adelante y confiar absolutamente en el compañero que tenemos al lado. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas. Sí. Un poco del mercado de fichajes, me centro más en las salidas, porque el viernes pasado comentabas que tú mismo habías hablado con algunos jugadores que podrían salir porque no iban a contar con los minutos que les gustaría. Finalmente no sale nadie. No sé esto, bueno, pues qué sensaciones te deja, ¿no? Al final continuar con una serie de jugadores a los que ya se les ha dicho que no iba a contar con minutos, pero que van a continuar en. Sí, bueno, al final es muy respetable. La decisión que toma cada jugador a nivel individual es muy respetable. Y el jugador que no ha salido por las circunstancias por las que sea, es uno más del equipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, has avisado anteriormente de la situación cuál era. Y yo no sé si porque no han querido salir o no. Cuando tú le dices a un jugador que va a tener poquitos minutos o que no vas a contar con él y que es bueno que se curta y que juegue 30 y pico partidos para que vuelva fuerte y para que se vuelva a hacer y para que vea el dinamismo de la segunda división como es con una intención, es con que el jugador se haga y con que vuelva hecho, y porque al mismo tiempo creemos que necesita esos minutos que no se le va a poder dar aquí para que el jugador siga creciendo a nivel individual. Que luego la decisión, el propio jugador piensa que él se quiere quedar, es tan aceptable y tan respetable como otra. Finalizar y hablar del partido, propiamente dicho, nos enfrentamos al Mallorca, un rival de primera división, sin duda. El resultado que se saque yo creo que va a generar sensaciones en el equipo totalmente polarizadas, es decir, si se gana va a ser un subidón y si se pierde, ¿tienes miedo a que psicológicamente ya les empiece a afectar a los chicos estar ya en esta racha de derrotas consecutivas? No, ya lo saben, ya se les ha trasladado que estamos con un déficit de puntos. Sí que es verdad que a los tres primeros rivales a los que te enfrentas, en teoría no son rivales de tu nivel para pelear por los objetivos por los que tú quieres, pero es que nosotros no nos tenemos que fijar en eso, ¿no? A día de hoy llevamos de 12 puntos posibles 3. Sí que es verdad que yo creo y estoy cada día más convencido de que quizás deberíamos de llevar algún punto más, pero la realidad lo que te dice es que tienes 3 y que nosotros estamos obligados todos los partidos por los 3 puntos, independientemente del rival que sea. El respeto se le tiene a todo el mundo, pero miedo no. Y el partido del Mallorca, la verdad es que estamos trabajando mucho en él como en todos y la verdad es que tenemos buenas vibraciones. Ya supongo para terminar la rueda de prensa, quería preguntarte por los 7 goles que habéis encajado hasta la fecha, si tienes alguna preocupación en este sentido, y a esto se le añade pues la ausencia de Yaló en el partido del domingo, si en este sentido tienes algún miedo o alguna... No, miedo no. Lo que sí que es verdad, y todo lo que aquí digo ya lo saben ellos, que llevamos muchísimos goles encajados. Y eso no es una cosa buena. No es una cosa buena ni para el equipo y quizás es demasiada información para el rival, ¿no? Es una cosa que tenemos que mejorar, es una cosa que hay que trabajar en equipo, es una cosa de mentalización, es un tema de que no nos podemos ir
casi todos los partidos, por no decir todos, al descanso con un gol encajado. Y eso es trabajar, hacerles que los jugadores crean, que esta idea, toda idea en lo que se basa es en que hay que tener portería cero. Y en cuanto a Marcelo se ha ido con la selección, tenemos a Pita, Venancio, tenemos a Quindi, tenemos a Diego, no hay ningún problema por eso. Nosotros en ese sentido, tanto cuando se lesiona un jugador o se va un jugador con su selección, no le tenemos ningún miedo porque sabemos que el que va a entrar lo va a hacer igual o incluso me atrevería a decir que mejor que él. La última. A estas alturas, un poco a tenor de lo que acabas de contestar, con estos 7 goles encajados, ¿ahora mismo el trabajo ya es más mental con los jugadores o sigue siendo algo táctico? Digo, la búsqueda de la portería cero. Hay que trabajarlo. Una cosa es que tú les aportes ideas a nivel de gestión mental, pero esta parte donde se trabaja es en el campo y haciéndole ver las diferentes situaciones en las que se ha producido un gol y en la mejora de los aspectos del espacio y del tiempo, ¿no? Jugadores, yo siempre digo, yo no soy muy amigo de poner vídeos porque al final el vídeo, yo siempre digo que es el mayor chivato que hay, es el que más información tiene y es donde el jugador lo ve mucho más claro. Pero hay que poner vídeos para rectificar, no para criticar absolutamente nunca. Criticar no se critica nunca. Si entre todos queremos construir, primero tenemos que formar y ayudar, ¿no? En el que el jugador, cuando se ponga esa imagen, no se vea reflejado solamente él, sino que cualquier jugador que juega en esa línea o en esa posición se vea identificado con lo que nosotros queremos. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más? Bueno, pues quedamos emplazados a la comparecencia ya postpartido del domingo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias.